Bienvenidos. Plantearemos el tema de la cultura como condicionante del comportamiento humano. Comenzaremos recordando la matriz de Pitirim-Sorokin. Desde esta perspectiva, la conducta o comportamiento humano está condicionado por el sistema cultural, el sistema social y el sistema de personalidad. Si el comportamiento está organizado, ha logrado un nivel de organización a partir de la interacción o entrelazamiento de estos tres sistemas. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo el sistema cultural condiciona el comportamiento de hombres y mujeres en una sociedad, en una organización? Para responder a esta cuestión, comenzaremos estudiando qué es la cultura. Una forma de definirla es enumerando los elementos que la componen. Así, la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, creencias, valores, lenguaje, relatos, costumbres, hábitos, virtudes y vicios, humor, ritos, símbolos, signos, gestos, posturas, comidas, vinos, ceremonias, festejos, vestimenta, moda, mobiliario, vajillas, adornos, maquinarias y equipos, tecnología, estilo de la decoración, edificio, arquitectura y estilo de los edificios. Todos estos elementos constituyen lo que denominamos cultura. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Tienen en común que son un producto humano. Por lo tanto, podemos decir que la cultura es un producto humano. ¿Cómo producen los humanos la cultura? A partir de su sistema emocional cognitivo. Entonces, tenemos que aclarar rápidamente qué son las emociones y qué es el intelecto. ¿Qué son las emociones? Las emociones son estados afectivos que sobrevienen súbita y bruscamente. Son reacciones o respuestas. Las emociones son reacciones físicas, conductuales, sentimentales, activadas por las circunstancias externas y por la interioridad del humano. Las emociones son reacciones físicas o fisiológicas, conductuales o expresivas, sentimentales, subjetivas o cognitivas, activadas por las circunstancias y por la interioridad del humano. Las emociones son reacciones o respuestas inconscientes o conscientes. Como respuestas físicas, las emociones se manifiestan a través del corazón, los músculos, los pulmones, el estómago. Así, el corazón bombea más o menos sangre, los músculos se tensan o se relajan, los pulmones brindan más o menos oxígeno al cuerpo, el estómago se abre o cierra. Como respuestas físicas, las emociones se expresan como aumento de la presión cardíaca, palpitaciones, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, agarrotamiento de los músculos, temblor, sonrojamiento o rubor. Las emociones son también respuestas conductuales o expresivas, que se manifiestan a través de cambios en la expresión del rostro o a través de comportamientos como la huida, la sonrisa, el acercamiento o el distanciamiento. Las emociones son respuestas sentimentales, subjetivas o cognitivas. Cuando la vivencia emocional, que es una vivencia subjetiva, se hace consciente, la emoción se transforma en sentimiento. En otras palabras, el sentimiento es la toma de conciencia de la emoción. El sentimiento es una emoción consciente. Las emociones sirven para adaptarnos, para relacionarnos con los demás, para motivarnos. Así pues, las emociones cumplen una serie de funciones, una función adaptativa, una función social y una función motivacional. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad humana de captar, organizar, analizar y entender el mundo. El concepto de intelecto comprende la capacidad humana de percibir, aprender, entender, discernir, razonar,
pensar, decidir y configurar una idea de la realidad. El intelecto humano se va desarrollando con los años, a medida que se crece biológicamente y se tienen experiencias. Está muy relacionado con el sistema nervioso central. Es muy importante su estimulación desde la concepción, como hacen muchas madres escuchando música mientras están embarazadas. Y especialmente es importante estimular el intelecto desde la niñez. El intelecto se manifiesta en las experiencias culturales concretas. Las manifestaciones más antiguas son las pinturas rupestres, utensilios y herramientas destinados a la caza y a hacer la vida más agradable. El intelecto humano es la fuente de la moral, pues es la capacidad o medio que sirve para discernir los comportamientos buenos, favorables al desarrollo, de aquellos malos o que entorpecen el desarrollo humano. Como hemos visto, la nutrición y la reproducción, más que de la programación filogenética, dependen del aprendizaje. Recordemos que dijimos que el humano no sabe lo que tiene que comer ni cómo tiene que hacerlo, sino que tiene que aprenderlo e inventarlo. Tampoco sabe con qué pareja tiene que establecer la relación sexual, ni cómo llega a establecerla. Tiene que aprenderlo, darse sus propios criterios y normas. Las emociones y el intelecto permiten al humano sentir y aprender lo que tiene que comer, inventarlo y modificarlo a medida que experimenta emociones, aprendizajes y conocimientos. Las emociones, como reacciones físicas, comportamentales y conscientes, y el intelecto, como aprendizaje, discernimiento, pensamiento y conocimientos, permiten al humano sentir y aprender lo que tiene que comer, inventarlo, modificarlo a medida que experimenta emociones, aprendizajes y conocimientos. Las emociones y el intelecto permiten al humano sentir y aprender cómo satisfacer sus necesidades. Este proceso emocional intelectual creativo de satisfacción de necesidades es lo que denominamos cultura. Las emociones, el intelecto, permiten al humano sentir y aprender lo que tiene que hacer y cómo hacerlo para satisfacer sus necesidades. Este proceso emocional intelectual creativo de satisfacción de necesidades es lo que denominamos cultura. Si observamos este paisaje de Venecia, podemos observar que hay un edificio cuya entrada es nada más ni nada menos que un puente sobre un canal. Efectivamente, aquí ha intervenido alguien que sabía de ingeniería, de arquitectura, que tenía toda una serie de conocimientos técnicos y tecnológicos. Es decir, que usó todo su intelecto para poder construir este edificio y este puente que sirve a su vez de acceso a este edificio. Pero también esta persona seguramente ha manifestado todas sus emociones al realizar esta construcción, lo cual se manifiesta a través de la belleza estética que tiene el edificio, que tiene el puente. Por lo tanto, aquí observamos que hay un edificio, una construcción, una decoración, unos elementos utilizados como el hierro, el cemento, la pintura, los colores, las farolas, la presencia del canal para generar toda una belleza que se logra justamente por un uso mezclado de emociones y conocimientos, una mezcla, una unidad de emociones e intelecto. Recordemos nuestro gráfico sobre el comportamiento humano.
El humano capta los estímulos internos de su cuerpo y externos de las circunstancias a través de la percepción. La percepción es una captación emocional e intelectiva. Las emociones y el intelecto despiertan necesidades, deseos, ideas, proyectos, y todo ello mueve a comportamientos que tienden a la satisfacción de esas necesidades y deseos y a la realización de las ideas y proyectos. Esta misma idea está representada a través del siguiente gráfico. Los estímulos internos y externos son captados por la percepción. La percepción es una captación emocional intelectiva y todo ello despierta necesidades, deseos, ideas, intereses, proyectos. Todo esto ocurre en la interioridad del humano. En la interioridad del humano se produce un proceso emocional intelectual creativo que se expresa o manifiesta en las creaciones u obras humanas. Esas creaciones u obras humanas expresan emociones y conocimientos, como por ejemplo nos lo muestra el edificio y la arquitectura de la Casa de la Ópera en Sydney, Australia. Es una obra que ha sido realizada con un fin, el fin de que allí se representen óperas, haya conciertos, recitales, que la gente pueda disfrutar de la cultura, de la música, y está destinada a alguien, está destinada a la sociedad australiana y está destinada a atraer turismo, es decir, que está destinada a todos los potenciales turistas que puedan visitar, porque la misma Casa de la Ópera se transforma en uno de los principales atractivos de Sydney. Estas creaciones u obras humanas que expresan emociones y conocimientos realizadas con un fin y destinadas a alguien son lo que configuran la cultura. Así pues, la cultura son las creaciones humanas para satisfacer necesidades, realizadas a partir de los procesos emocionales intelectuales. Aquí vemos el Museo Guggenheim en Bilbao, España. Este museo es una obra del arquitecto canadiense norteamericano Frank Gehry. Tiene una gran expresión, un movimiento ondular y un colorido muy especial. Cuando Frank Gehry comenzó a construirlo, pensó en utilizar un elemento que recubriera todo el museo. En lo primero que pensó fue en el acero inoxidable, pero observó que el acero inoxidable presentaba un gris que se hacía muy monótono en los días grises de Bilbao, en esos días nublados, pues el gris reflejaba el mismo gris del ambiente. Entonces de pronto descubrió otro material, el titanio, que en los días grises tiende a un color dorado, dándole un movimiento especial, una elegancia muy particular a este espectacular edificio que se encuentra en la ciudad de Bilbao. A la derecha encontramos un techo espectacular en el Museo de Londres. También refleja un conjunto de emociones y de conocimientos de intelecto utilizado por los arquitectos que reflejan una gran capacidad humana, que reflejan una gran capacidad de expresión, de manifestación cultural de los hombres. El proceso emocional intelectual, a través del cual el hombre siente y aprende la cultura, se denomina proceso de socialización. ¿Qué ocurre si un humano no pasa por el proceso de socialización? El desarrollo biológico humano no se consuma, no se completa totalmente. Es necesario que entre en concurrencia la cultura y por un prolongado periodo. En el humano, la biología se continúa y se completa con la cultura. El hombre sin la cultura es biológicamente inviable.
como ocurre en casos extremos como el hospitalismo. El hospitalismo es un síndrome depresivo durante el primer año de vida del niño por el alejamiento brutal y más o menos prolongado de la madre tras haber tenido una relación normal con ella. También por el tratamiento impersonal de los médicos y enfermeros de una institución de salud y el alejamiento de la madre. Los síntomas son pérdida de la expresión mímica como la sonrisa, anorexia, insomnio, pérdida de peso, retardo psicomotor global. Puede llegar a la muerte. El hospitalismo es reversible al establecerse el vínculo materno si la ausencia no es muy prolongada. No debe alcanzar los 3 meses. ¿Qué es el proceso de socialización? El proceso de socialización es un proceso de comunicación y aprendizaje de los gestos, posturas, lenguaje, costumbres, creencias, conocimientos, ideas, gustos y demás elementos culturales de la comunidad en la que se nace. El proceso de socialización de los elementos culturales de la comunidad en que se nace se denomina proceso de socialización primaria o primera individualidad. El proceso de socialización de los elementos culturales del oficio o de la profesión o del trabajo que se tenga se denomina proceso de socialización secundaria o segunda individualidad. ¿Qué ocurre al terminar el proceso de socialización? Al terminar, si es que se puede utilizar esta palabra, porque el proceso de socialización es permanente, al terminar el proceso de socialización, al terminar la asimilación de la cultura, el organismo biológico o animal humano se constituye existencialmente como humano. Al asimilar la cultura, el humano se constituye como miembro de una familia, de una comunidad y de una sociedad. Habla el idioma o los idiomas de esa comunidad. Su temperamento se ha armonizado en un carácter más reflexivo. Mantiene normas sociales de conducta. Sostiene valores e ideales que ha elegido de la variedad ofrecida por la comunidad. Vive unas creencias religiosas o no se interesa por ellas. Asume determinados gustos críticos. Realiza proyectos posibles, personales y profesionales, como transformarse en un estudiante universitario, ser una mujer de negocios, ser un médico, ser actor. Al terminar el proceso de socialización de los elementos culturales, el humano tiene ya una personalidad. Es alguien para sí y para los demás. Al terminar el proceso de socialización, la persona puede decidirse a ser sí misma, optar por los elementos culturales conocidos, descubre que se posee radicalmente, es consciente de sí y de su propia individualidad. Es posible la realización del proyecto existencial. Proyecto existencial como por ejemplo ser profesional, ser empresario, ser empleado, ser artista, el proyecto existencial de formar una familia, el proyecto de ser padre. Recapitulando, ¿cuál es el origen de la cultura? El origen de la cultura es, entonces, la intimidad profunda de la persona. En ella se guardan conocimientos aprendidos y afectos vividos a través de la memoria. En la intimidad o interioridad de la persona, las emociones y el intelecto realizan la actividad creadora de la que brotan ideas, proyectos, imágenes, que terminarán saliendo al exterior, que terminarán manifestándose. Desde este punto de vista, podemos decir que la cultura es una manifestación de la interioridad de la persona. Entonces,
La cultura es toda manifestación de la interioridad humana. Veamos la relación entre persona y cultura. La cultura permite que el humano sea biológicamente viable y se constituya existencialmente. Esto significa que aprenda un idioma, que reconozca diferentes valores, que seleccione o no unas creencias, que opte por unas preferencias, que se interese por unos proyectos. A su vez, la persona constituida culturalmente comenzará a influir en la cultura, incorporando nuevos elementos de su producción, manteniendo unos cuantos y olvidando o dejando de lado otros. Se produce, entonces, un proceso de influencia recíproca entre la persona y su cultura, un proceso de mantenimiento de los elementos culturales existentes, a los que podemos llamar tradiciones, y un proceso de incorporación de nuevos elementos, a los que denominamos innovaciones. Veamos ahora la relación entre un nuevo miembro en una organización y la cultura de esa organización. El nuevo miembro será socializado. Esto significa que se le comunicarán y enseñarán los elementos de la cultura de la organización para que sus comportamientos se ajusten a ella. A su vez, la persona ya incorporada como nuevo miembro irá transmitiendo sus propios elementos culturales. Se producirán entonces los siguientes comportamientos alternativos. Conformidad cultural, es decir, que la cultura de la persona es conforme con la cultura de la organización y viceversa. Conflictos culturales, revalorización de tradiciones, incorporación de innovaciones culturales. Se produce un proceso de influencia recíproca entre la cultura de la organización y la persona de nueva incorporación. Hemos llegado así al final de este tema de la cultura como condicionante del comportamiento humano. Presentamos ahora un breve resumen. Comenzamos recordando la teoría de Pitirim Sorokin. Luego nos preguntamos ¿qué es la cultura? Y allí apareció un primer concepto descriptivo que es la enumeración de los elementos que componen la cultura. Y también pudimos decir a partir de ello que la cultura es un producto humano. Luego nos preguntamos ¿cómo producen los humanos la cultura? Entonces vimos el papel importante que juegan las emociones y el intelecto. Y llegamos a un concepto descriptivo de la cultura diciendo que son las creaciones humanas a partir del proceso creador emocional cognitivo. También abordamos el concepto de proceso de socialización. Luego nos preguntamos ¿qué ocurre si un humano no pasa por el proceso de socialización? Y vimos que su desarrollo no se consuma, como es el caso del hospitalismo. Luego volvimos a preguntarnos qué es el proceso de socialización y distinguimos el proceso de socialización primario y el secundario. Nos preguntamos después ¿qué ocurre al terminar el proceso de socialización? Y vimos que el animal humano se constituye existencialmente como humano, que el humano se constituye como miembro de una familia, de una sociedad, que el humano culturaliza su personalidad y que la persona puede decidirse a ser sí misma. Luego recapitulamos y nos volvimos a preguntar ¿cuál es el origen de la cultura? Y nos respondimos la intimidad, la interioridad personal. Y llegamos así a un concepto de cultura como manifestación de la interioridad humana. Finalmente abordamos la relación entre persona y cultura y la relación entre nuevo miembro y cultura de la organización.